Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Buenos días, son las 8 de este martes 14 de octubre, esto es RPA, Asturias Hoy, primera edición, y hasta las 9 les acompañamos con toda la actualidad del día en una nueva jornada en la que les vamos a hablar del peaje del Huerna. Se va a hablar de ello nuevamente en Bruselas, y es que Asturias busca allí reunir apoyos para poder poner fin a la prórroga del peaje. Lo hace el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que ayer lunes mantenía una reunión que calificó de fructífera con el equipo jurídico de la Comisión Europea. El objetivo, dijo Calvo, es ayudar a dar batalla en el ámbito administrativo y jurídico para la supresión del peaje. Nos ha permitido, con toda la confidencialidad del proceso, poder conocer más en detalle las posiciones compartidas que nos pueden ayudar a dar la batalla en el ámbito administrativo y jurídico, y por lo tanto una reunión muy fructífera. Junto a Calvo en Bruselas también está el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. Hoy participarán, por cierto, en el encuentro para la creación de la macrorregión atlántica en el marco del foro de este tipo de organismos, de este foro de cámaras de comercio de Europa. Como decimos, Calvo, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, está aprovechando este viaje para reunirse, mantener contactos en la sede europea. Insiste Paniceres en la necesidad de la unión de la sociedad asturiana para eliminar el peaje. Mañana hemos trasladado, tanto nosotros como los gallegos, las cámaras gallegas, la preocupación y el interés porque ese peaje que lastra nuestra economía, tanto en Asturias como en Galicia, pues además de los últimos dictámenes precisamente que emanan de aquí, de estas instituciones europeas, pues que dé por finalizado este problema que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, ¿no? Paniceres fue precisamente el impulsor de la manifestación que tendrá lugar este viernes en Oviedo contra el peaje que partirá de la estación de tren. Además, les contamos que hoy la Consejería de Salud inicia la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID para todas las personas mayores de 60 años, enfermos crónicos, fumadores y embarazadas. Esto después de hacerlo el pasado jueves para las residencias de mayores. La principal novedad es la inclusión de la vacuna de virus sincitial para adultos. Tras la buena experiencia en bebés, se espera así evitar 4 de cada 5 ingresos que se produzcan por bronquiolitis, según el director de Salud Pública, Ángel López. Ahora, muchas comunidades autónomas hemos dado este paso de incluirla también para los adultos, para los mayores que tienen problemas de salud. Bueno, pues así comienza este Asturias Hoy, primera edición, aquí en la radio pública. Antes de contarles otras noticias en titulares, reciban un saludo en redacción y locución de Ángeles García, al control de sonido Javier Palomo y al micrófono quien les habla, Cristina Natal. Asturias Hoy. Vamos con más noticias en titulares. Álvaro Queipo pide al comisario de Pesca que se modifique la propuesta de ecosistemas marinos. El presidente del Partido Popular de Asturias, en una reunión con Costas Cádiz, comisario europeo de Pesca, le trasladó la necesidad de introducir cambios en la propuesta de ecosistemas marinos vulnerables planteado durante la pasada legislatura y que, de aprobarse, asegura, se llevaría por delante el 80% de la flota pesquera asturiana. Lo que hemos pedido hoy al comisario de Pesca es que excluya el palangre de fondo de ese plan que tienen para estos ecosistemas marinos vulnerables, que sí que recogen otras artes que son más agresivas, pero que la flota asturiana prácticamente no utiliza. Nos vamos a lo municipal porque hoy comienzan en Oviedo los cortes de tráfico para iniciar los trabajos de la remodelación de la glorieta Luis Oliver. El objetivo es habilitar un carril de acceso directo de la AS2 a Ciudad Naranco y descongestionar el tráfico para evitar atascos que se producen en esa entrada. Se va a cortar la circulación en dirección a Ciudad Naranco desde la calle Ernesto Winter Blanco, pero el descendente de salida hacia la rotonda de la AS2 va a permanecer abierto. Se ha dispuesto, eso sí, como trayecto alternativo, la calle Nicolás Soria. Los vecinos de la zona temen que durante los 18 meses que van a durar estas obras se generen más problemas de tráfico. Si cierran ahí, no sé, porque después, claro, eso de ahí se amontona, porque se amontona ahora también. Esa va a ser terrible. Problema grave. Habría que entrar por el otro sitio obligatoriamente, con lo cual eso no tiene capacidad para absorber el tráfico, ni muchísimo menos.
Por cierto, que también desde hoy el puente de Ribadesella va a estar cortado al tráfico en ambos sentidos por obras. Será desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y este corte se va a volver a repetir el jueves. Y del exterior, Donald Trump firma la paz en Gaza con Qatar, Turquía y Egipto. El acuerdo que busca poner fin a la guerra en Gaza fue firmado ayer lunes en Egipto por los países mediadores en este conflicto y con el respaldo de más de 30 países y mandatarios que han mostrado su apoyo al acuerdo propuesto por Estados Unidos. Entre ellos estaba España, con la presencia del presidente Pedro Sánchez. La primera fase del plan de paz ya se está cumpliendo. Hamás ha entregado 20 rehenes vivos y 4 cadáveres a Israel. También ha comenzado a entrar la ayuda humanitaria, aunque la ONU considera que todavía es insuficiente. Israel, por su parte, ha liberado ya a unos 2.000 presos palestinos. Para Trump, la firma de este acuerdo supone un hecho histórico. Hemos resuelto 8 guerras en 8 meses, incluso esta. Por cierto, si te parece bien, puede que te digan, bueno, fue rápido porque ayer dije 7, pero ahora puedo decir 8. Los rehenes, dice Trump, han vuelto. El tráfico. Y conocemos cómo se circula a estas horas por las carreteras asturianas de GT. Buenos días. Buenos días. Momento tranquilo en la red de carreteras del Principado de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que moderen la velocidad porque las obras de mantenimiento de la S19 en Emberiña de Baixo podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho en los puntos kilométricos 6 y 7. Gracias, DGT. Nos vamos con información de tráfico local. Comenzamos en Oviedo. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico? Ahora mismo sin problemas de retención en ninguna parte de la ciudad, con tráfico fluido. Gracias. No nos cogen el teléfono en Gijón, así que terminamos en Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está el tráfico? ¿Cómo se circula? Bueno, pues tráfico fluido en toda la red viaria de Avilés. Quizás un poco más concentrado en la glorieta de Buenavista, al acceso de la Nacional 632. Gracias. El tiempo. La previsión con David Arango. David, buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Hoy tenemos por delante un día más soleado que el de ayer. Ayer empezaba la mañana con nubes, hoy tenemos alguna, pero en general los claros ya empiezan a hacer acto de presencia y a lo largo del día, con el paso de las horas, el sol será el claro protagonista. Las temperaturas hoy bajan un poco en la costa, perdemos 1 o 2 grados, pero en el resto de Asturias seguimos igual. Y así vamos a continuar durante gran parte de la semana. Miércoles, jueves, viernes, sábado, sí parece que el domingo podría entrar alguna nube más. Asturias al día. Y a partir de las 9 de la mañana, Asturias al día con Roberto Pato. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a analizar hoy ese acuerdo de paz en Gaza. Vamos a hablar del apoyo de la sociedad asturiana a la población palestina y también sobre la cooperación al desarrollo como política pública esencial. Son asuntos que tratamos con Beatriz Coto, con la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, con Diana García, que es periodista, con Javier Arjona de Sol de Paz Pachacuti. Van a estar con nosotros también Mauricio Morales, periodista, ha participado en la Flotilla de la Libertad, y Jaldía Abubakra, que es activista palestina, que también ha participado en la Flotilla de la Libertad. Luego vamos a charlar con Ángeles Fal, que es portavoz de Yartrans, y con Ángeles Alonso, que es secretario de este mismo colectivo, a propósito del calendario de actividades que van a desarrollar durante las próximas semanas en el denominado Ochobre Trans. Y vamos a cerrar el programa hablando de las jornadas de cine y bioética que organiza el Comité de Ética del Valle del Nalón, que se desarrollan en 2 jornadas. La primera es mañana, miércoles día 15, la siguiente el miércoles día 22. Van a estar con nosotros Marcelino García Noriega, que es pediatra, Margarita Vázquez, que es enfermera, y Bárbara Alonso, periodista. Con ellos vamos a hablar sobre estas jornadas de cine y bioética. Pues actualidad, cultura, propuestas como siempre variadas para este martes, Roberto Pato. Martes 14. Sí, parece lunes, pero es martes. Gracias, Roberto. A ti, buen día. Saludos. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 9 minutos de la mañana. A estas horas en Bruselas, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, asiste al desayuno previo a la sesión de trabajo de la Comisión del Arco Atlántico, que tiene lugar en el Parlamento Europeo. Forma parte de la agenda
en Europa, en Bruselas, que comenzaba ayer. Este lunes, Calvo se reunía con el equipo jurídico encargado de la redacción del dictamen sobre la prórroga de la concesión de la autopista del Huerna. Un encuentro que el consejero, no dijo más, calificó de fructífero. Así lo definió, en que sus palabras, eso sí, ayuda a dar batalla en el ámbito administrativo y jurídico para la supresión del peaje. Alejandro Calvo agradece la labor de los técnicos de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, con los que se reunió este lunes una delegación de su consejería para conocer los detalles de ese dictamen. Recordamos que la Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que llevará la resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP9 en Galicia y de la AP66, la del Huerna. Dicen desde Bruselas que a su entender, estas concesiones son contrarias a las normas europeas de licitación pública, puesto que las prórrogas se vendieron a concesionarios sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el diario oficial de la UE. Tras el encuentro, Alejandro Calvo aseguró que este es un paso más en la elaboración de una agenda de contactos que puedan aportar al Gobierno del Principado para poder avanzar en el objetivo de suprimir ese peaje. Nos ha permitido, con toda la confidencialidad del proceso, poder conocer más en detalle las posiciones compartidas que nos pueden ayudar a dar la batalla en el ámbito administrativo y jurídico y, por lo tanto, una reunión muy fructífera. Pues en Bruselas también está el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. Insistió en la sede europea en la necesidad de suprimir el peaje, lo dijo una vez más y lo hizo en la reunión técnica de las cámaras del Arco Atlántico. Hoy acude también a este encuentro, donde está previsto que se impulse la creación de una macrorregión comercial con la unión de las cámaras del norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, sur de Francia e Irlanda. Hoy habrá una reunión en esta materia, como les decimos, allí. El representante, Carlos Paniceres, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, pedía una vez más la necesidad de suprimir el peaje del Huerna. Mañana hemos trasladado, tanto nosotros como los gallegos, las cámaras gallegas, la preocupación y el interés porque ese peaje que lastra nuestra economía, tanto en Asturias como en Galicia, pues además de los últimos dictámenes precisamente que emanan de aquí, de estas instituciones europeas, pues que dé por finalizado este problema que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, ¿no? Por cierto, Paniceres fue el impulsor de la petición para poder realizar la manifestación que se ha concretado en el calendario. En el próximo viernes 17 de octubre habrá una manifestación en Oviedo, en la capital asturiana, a la que invitan a toda la sociedad del Principado a salir para pedir el fin del peaje del Huerna. Y en Bruselas seguimos, porque también estuvo Álvaro Queipo, el presidente del Partido Popular asturiano. Se reunió con Costas Cádiz, el comisario europeo de pesca, y defendió ante la Unión Europea las reclamaciones del sector pesquero del Principado. Queipo le trasladó la necesidad de introducir cambios en la propuesta de ecosistemas marinos vulnerables que se planteó durante la pasada legislatura y que, de aprobarse, asegura, se llevaría por delante el 80% de la flota pesquera asturiana. Lo que hemos pedido hoy al comisario de Pesca es que excluya el palangre de fondo de ese plan que tienen para estos ecosistemas marinos vulnerables, que sí que recogen otras artes que son más agresivas, pero que la flota asturiana prácticamente no utiliza, y que si esto fuese así, si se corrige esta cuestión, sería absolutamente beneficioso y plantearía que efectivamente nuestra pesca tendría futuro y podrían nuestros pescadores seguir trabajando, seguir faenando por mucho tiempo. Pues más declaraciones del Partido Popular asturiano, en este caso también sobre el Huerna y sobre la propuesta de la gratuidad de las matrículas en la Universidad de Oviedo. Declaraciones de la exdiputada Susana López Ares en una entrevista en TPA. Dijo que el Partido Popular ya había adelantado la propuesta de gratuidad de la matrícula universitaria, que el Principado, el Gobierno, les copia, y además habló López Ares de la supresión del peaje del Huerna. Dice que es una cuestión de voluntad política. En esa entrevista a TPA, Susana López Ares recuerda que fue el gobierno de Mariano Rajoy el que en el año 2018 introdujo una modificación que permitió a las comunidades autónomas ofertar matrículas gratis en la universidad, algo que ya hacen territorios, recuerda, gobernados por el Partido Popular. Fue algo que incorporamos Alberto Nadal, que entonces era secretario de Estado de Presupuestos, y yo lo había comentado con él, que entonces estaba en el grupo parlamentario en el Congreso, en el Consejo de Dirección, para hacer posible en los presupuestos generales del Estado que si una comunidad autónoma quería que su matrícula fuese gratuita, pudiese serlo.
Y las primeras comunidades autónomas que lo pusieron en marcha fueron Andalucía y Galicia. Sobre el peaje del Huerne, sin querer entrar a valorar la decisión del Gobierno de José María Aznar de prorrogarlo, Susana López Ares asegura que su supresión es una cuestión de voluntad política. Es decir, al final hay voluntad de que los asturianos tengamos igualdad de oportunidades que otras comunidades autónomas, porque en otras comunidades autónomas sí que ha aparecido el dinero para muchas cosas. 8:15 de la mañana, otra de las noticias del día nos lleva al ámbito de la salud y es que hoy los centros de la región comenzarán a vacunar contra la gripe y la COVID. Tras inmunizar a los usuarios de los establecimientos residenciales de mayores, ahora el objetivo de la Consejería de Salud es proteger a las personas más vulnerables de posibles complicaciones y reducir el impacto de las infecciones respiratorias estacionales. La principal novedad es la inclusión de la vacuna de virus sincitial para adultos, tras la buena experiencia en bebés. Se espera evitar 4 de cada 5 ingresos que se producen por bronquiolitis. Al menos es lo que espera el director de Salud Pública, Ángel López. Empezamos con los críos. Tuvo un impacto importante en ingresos y tuvo una aceptación por parte de los padres y con la colaboración de los pediatras, pues extraordinaria. Bueno, ahora muchas comunidades autónomas hemos dado este paso de incluirla también para los adultos, para los mayores que tienen problemas de salud. Salud Pública recomienda especialmente la vacunación antigripe para personas vulnerables y otros grupos como personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, personas que trabajan en servicios públicos esenciales, personal de guarderías y también de centros de educación infantil hasta los 6 años, personas con exposición laboral directa a aves, mustélidos o ganado porcino. Diego Pidal, que es médico de atención primaria y portavoz del SINPA, contaba en la Radio Es Mía de aquí de RPA la importancia de vacunar a los más pequeños para que no contagien a sus abuelos. El rango de población de niños que estaría incluida en el calendario vacunal de la gripe sería de 6 meses a 5 años. Es muy importante también que los niños se vayan a acostumbrar y los papás llevarlos a vacunar porque disminuye mucho los ingresos hospitalarios, porque siempre pensamos en personas mayores, pero los niños pequeños todavía no tienen la inmunidad muy desarrollada ni han estado expuestos a muchos patógenos, con lo cual muchas veces se ponen muy malitos. Siempre ves a los abuelos que se ponen malos porque cuidan nietos. Salud pone a disposición de la población 386.400 dosis contra la gripe de 4 tipos diferentes. Se han invertido más de 4.700.000 euros. Todas ellas se van a aplicar de manera descentralizada. Va a ser en los centros de atención primaria y consultorios del Servicio de Salud del Principado hasta el final de la temporada estacional. Y ayer lunes fue el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico. 6.500 mujeres fallecen al año en España a consecuencia de esta enfermedad. Afecta sobre todo a las que tienen entre 35 y 50 años y hoy es la primera causa de muerte entre las mujeres. En el 6% de los casos se diagnostica ya desde el principio, pero el 30% de las mujeres afectadas lo desarrolla después del diagnóstico inicial del cáncer de mama. La metástasis representa hoy el 90% de las muertes por cáncer y el 20% de los casos. Hablamos de cáncer de mama en el estadio 4 o metastásico. La investigación sigue siendo clave para avanzar, según explicaba aquí en RPA Pilar Fernández, que es la presidenta de la Alianza frente a la Metástasis, Innovación y Apoyo. Además de financiación para la investigación, es importante ampliar la inversión en I+D, es importante elevar el PIB que se dedica a la sanidad en general y a la investigación, que estamos muy por debajo de los valores de Europa. Y les hablamos ahora de salud mental, del programa Prometeo de la Fundación Siloé, que está registrando un incremento de solicitudes de usuarios. Se trata de una iniciativa que ofrece apoyo psicosocial a personas con trastorno mental grave. A partir del alojamiento, lo hacen con el alojamiento de viviendas tuteladas. Nos lo cuenta Guillermo Verdín. El programa dispone ya de 34 pisos, después de que el Principado haya sumado 5 nuevas viviendas en las que reciben apoyo psicosocial. Pero la explicación al hecho de que aumente el número de personas que padecen este tipo de trastorno hay que buscarla en las presiones socioeconómicas, la pobreza y el bajo nivel educativo, las condiciones de trabajo o estudio estresantes, la discriminación de género, la exclusión social, los modos de vida poco saludables como el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas. Pablo Puente es director de la Fundación Siloé. En la vivienda se pueden trabajar
muchísimas cuestiones. Hay un plan de trabajo que se consensúa con la persona y esto es fundamental. Y lo mismo pueden ser actividades de la vida diaria, o apoyos en la regulación emocional, o apoyos para el empleo y para los talleres preocupacionales. Las estimaciones pueden variar, pero lo que sí se ve en los últimos años es que hay una demanda mayor, bastante mayor. El modelo Prometeo se originó en Gijón en 2007. Desde entonces ha facilitado la vida independiente en la comunidad a más de 150 personas. Cada vez hay más peticiones y más jóvenes con nuevas incorporaciones que rondan los 24 años de edad. Ocurre una situación paradójica, que es que estamos en una época donde se habla cada vez más de salud mental. La salud mental está en la mesa de casi cualquier conversación, ¿no? Y al mismo tiempo el estigma sigue vigente porque sigue habiendo miedo, sigue habiendo en algunos casos una discriminación y todavía no se termina de captar la idea de que la diversidad no es patología. También constatan cambios en los perfiles, con menos casos de esquizofrenia y más de personalidad o por conductas autolíticas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Hoy martes comienzan los cortes de tráfico en Oviedo para iniciar los trabajos de remodelación de la glorieta de Luis Oliver y habilitar un carril de acceso directo de la S2 a Ciudad Naranco. El objetivo es descongestionar el tráfico y los atascos que se producen en esa entrada norte a la capital asturiana. Se va a cortar la circulación en dirección a Ciudad Naranco desde la calle Ernesto Winter Blanco, pero el descendente de salida hacia la rotonda de la AS2 va a permanecer abierto. Se ha dispuesto como trayecto alternativo a esa circulación de entrada al barrio betense el acceso, en este caso por la calle Nicolás Soria. Es la construcción de un nuevo ramal en la glorieta que cuenta con un presupuesto que supera los 4 millones de euros y que va a tener un plazo de ejecución de 18 meses. Los vecinos de la zona ya vaticinan que mientras duren las obras durante todos esos meses se van a generar más atascos de los que ya se producen día a día. Si cierran ahí, no sé, porque después, claro, eso de ahí se amontona, porque se amontona ahora también, eso va a ser terrible. Problema grave. Habría que entrar por el otro sitio obligatoriamente, con lo cual eso no tiene capacidad para absorber el tráfico, ni muchísimo menos. Y más obras porque desde hoy el puente de Ribadesella estará cortado al tráfico en ambos sentidos. Será desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, un corte que se repetirá el jueves. Restricciones que van a afectar exclusivamente al tráfico rodado porque sí se va a permitir el paso peatonal sobre el tablero del puente y el paso de los servicios de emergencias, eso sí, previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad. Estos cortes totales de tráfico en el puente de Ribadesella se deben a los trabajos de rehabilitación que está desarrollando el Ministerio de Transportes con más de 7.700.000 euros. Bruno Lomba, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Ribadesella, y Maxi González, presidente de la Asociación Cultural y Deportiva de Ribadesella, no creen que este corte afecte mucho a los vecinos o a los turistas. Pues ya veremos a ver. Sí que es verdad que los clientes muchos llaman y preguntan si se puede cruzar bien, si no hay ningún problema. Los derivamos a la salida primera de Ribadesella por la autovía y de momento ningún problema. Claro, a la gente que, digamos, vive para la zona de allá, claro que ellos afectará algo más, porque claro, la gente se mueve más para la villa, digamos, que para la zona de para allá. Pero afectar, yo creo que no tienen tanto que afectar. El Ministerio de Transportes recuerda que excepto estos cortes totales de hoy y el del jueves, se mantiene en el resto de jornadas en el puente de Ribadesella el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo y regulado por semáforos. Bueno, pues más sobre el ámbito local y las comunicaciones, porque en la Viana los mayores de 65 años ya pueden viajar gratis en transporte urbano por todo el Valle del Nalón y también en los autobuses rurales que van a los distintos núcleos del concejo. Para poder beneficiarse del descuento es necesario disponer de la tarjeta Conecta y estar empadronado. Las solicitudes se pueden adherirse al plan y tramitarse en el CIDAN y en el Ayuntamiento. También pasan a ser gratuitos para todos los levaneses los autobuses que conectan con los pueblos. Ventajas que coinciden con la puesta en servicio del nuevo intercambiador de La Pola, que pasa a ser cabecera de todas las líneas interurbanas. La verdad que bastante poco. Porque, ¿sabes? Tenemos coche, pero bueno, alguna vez uso, luego, oye. Bueno, pues yo parece que estará bien, que está bien. No, parece bien, pero bueno, era a lo mejor un poco a los jóvenes más necesitados más conveniente, ¿no? Que de otra manera bien.
y de las carreteras al transporte aéreo, porque el aeropuerto de Asturias registró 1.560.377 pasajeros entre enero y septiembre. Esto supone un incremento del 2,4% con respecto al mismo periodo de 2024 y lo sitúa como los mejores 9 primeros meses de la historia de la terminal asturiana. De este más de 1,5 millones de pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 1.200.000 lo hicieron con origen o destino nacional, el resto, algo más de 350.000, con el tráfico internacional. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:25, vamos con las citas del día en lo cultural, y es que a partir de las 10 en Oviedo se inaugura el Congreso Internacional sobre el poeta Ángel González, un congreso organizado por la Universidad de Oviedo y que reunirá hasta el jueves una treintena de investigadores procedentes de diversas universidades y centros de investigación. Durante los 3 días que va a durar este congreso, que es de carácter internacional, se va a ensalzar la obra de este poeta ovetense y se va a analizar su legado. Reúne a esa treintena de investigadores procedentes de diversas universidades y centros de investigación, tanto españoles, europeos, latinoamericanos y estadounidenses. De su influencia, precisamente, hablaba en el programa de RPA de Noche tras Noche Araceli Iravedra, que es la directora de la Cátedra Ángel González. Ángel González se marchó en los años 70 a los Estados Unidos y estuvo dando clase desde entonces, desde el año 72, de forma interrumpida en Estados Unidos, y en concreto en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. No sé si eso ha tenido algo que ver, pero el hecho es que desde muy pronto la obra de Ángel generó tesis doctorales, estudios, investigaciones importantes en Estados Unidos. Las sesiones académicas tendrán su complemento en un coloquio recital en el que varios poetas van a leer textos propios y también del autor homenajeado y van a reflexionar acerca de la relevancia de su obra. También destaca un concierto para mañana miércoles en el que Pedro Guerra va a reeditar el espectáculo La palabra en el aire, que a comienzos de siglo llevó a los escenarios acompañado del propio poeta, de Ángel González. Precisamente de la pasión de Ángel González por la música se va a dar cuenta en este congreso. Puedo poner el ejemplo de una mesa titulada Intermedios de canciones, sonetos y otras músicas, que es una poesía que va a estudiar la importancia que tuvo la música en la poesía de Ángel González. Ángel González, en la propia solapa de Palabra sobre Palabra, de su poesía completa, nos contaba que él era poeta, pero en que en realidad hubiera querido ser músico, y en concreto hubiera querido ser cantautor, decía, de boleros sentimentales. Bueno, pues esa pasión por la música, que él confesó muchas veces, se proyecta en su poesía. Todas las sesiones del Congreso se van a desarrollar en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, a excepción del coloquio recital poético que se va a desarrollar en este caso en el Teatro Campo Amor. En todos los casos las entradas van a ser libres hasta completar el aforo. También en el ámbito cultural y hacia lo internacional nos vamos, porque en Colombia está la bibliotecaria de Castropol. Es la única española invitada a participar en el encuentro de bibliotecas públicas de Cundinamarca, un encuentro anual que organiza el Instituto Departamental de Cultura y Turismo del país y que reúne durante 4 días a cientos de bibliotecarios y agentes culturales colombianos. Este año el encuentro está enfocado a las bibliotecas rurales bajo el título Raíces que leen, comunidades que crecen, bibliotecas públicas que enriquecen la vida rural. Y ahí es en donde va a participar Manuela Busto Fidalgo, que es la bibliotecaria de Castropol y la única española que interviene en el evento. Lo va a hacer con una conferencia en la que va a hablar sobre las bibliotecas rurales, faros en costas profundas. Y mucho más, ese papel lo tienen en el medio rural. Porque muchas veces ya la biblioteca ya tiene un papel de centro social, de biblioteca, de centro donde la gente acude para actividades de todo tipo. Entonces, bueno, ya como que el papel de la biblioteca ya es mucho más que un mero centro de préstamo de libros y de materiales bibliográficos. Será una reflexión sobre la lectura, el territorio y el papel vital de las bibliotecas en las comunidades rurales, sitios que sirven como puntos de encuentro comunitario que impulsan la creación, la solidaridad, la inclusión y también la innovación. La innovación no es solamente en el campo tecnológico, o no se debería entender solo en el campo tecnológico. La innovación es cuando rescatas ideas
las adaptas a la realidad que tienes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, siempre repito lo mismo, que el planteamiento o el concepto que tenemos aquí en Castropol de biblioteca está apoyada en dos ideas fundamentales: tradición e innovación. Uno de los retos que tiene esta bibliotecaria es acercarse a un público más amplio, a los jóvenes. Y la mejor manera de hacerlo es, para Manuela Busto, utilizar las mismas herramientas que ellos usan. A través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, pues publicitar todas las actividades, cuando llegan libros nuevos, cuando viene una escritora, cuando vamos al cole y los padrinos y madrinas de lectura de nuestro programa pues visitan la biblioteca, o nos vamos a organizar la hora de padrinos y madrinas. Fomentar la lectura entre todos los ciudadanos, especialmente niños y jóvenes, y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los libros y la cultura es en lo que trabaja esta bibliotecaria de Castropol. Con lo que tenemos, es lo que decía Roosevelt, ¿no? Donde estés, lo mejor que puedas y con lo que tengas a tu alcance. Pues eso es lo que intentamos, ¿no? Que la cultura sea un medio al que tengan acceso los ciudadanos de Castropol, pues para crecer, ¿no? Y para prosperar y para formarse como ciudadanos, que eso es muy importante. De los libros al cine, porque el Festival Internacional de Cine de Gijón, el FIX, ya ha desvelado la programación completa para la competición internacional de cortometrajes. La animación volverá a tener protagonismo. También, dice su programador, el FIX se reafirma en su apuesta por el formato corto como espacio para el riesgo, la innovación y el descubrimiento. Palabras de Tito Rodríguez. Trabajos que provienen de festivales de renombre, como puede ser Rotterdam, Berlín, Cannes, Locarno, Venecia, Toronto, o en el caso de la animación, Annecy. Títulos, en este caso, pues que podrían incluir desde Winter in March o Damnen a Loines, de Dorian Jespers, este último uno de los trabajos más deslumbrantes de la temporada, estrenado en la quincena de los cineastas de Cannes, pero que también incluyen pues otra serie de trabajos que podríamos considerar descubrimientos, como es el caso de Neko, de la portuguesa Inés Oliveira, o el caso de del artista multidisciplinar Nieto, un trabajo de animación. Y en el mundo de la música, este lunes nos contaban que la cantante Aitana elige a Avilés para presentar su nuevo disco en Asturias. Vendrá con Cuarto Azul en un concierto que será el próximo 26 de junio en el pabellón de la Magdalena en Avilés. Las entradas para ver el directo saldrán a la venta el próximo 23 de octubre a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía. Habrá preventa los días 20, 21 y 22 de octubre para los clientes del Banco Santander. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Cambiamos totalmente de asunto y nos vamos por la relevancia que tiene al ámbito internacional, por la importancia de ese acuerdo de paz que está buscando ya poner fin a la guerra en Gaza y que fue firmado este lunes en Egipto por los países mediadores en el conflicto. Los líderes de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos han rubricado un pacto con el respaldo de más de 30 países y mandatarios que han mostrado su apoyo al acuerdo propuesto por Estados Unidos para el fin de la guerra en Gaza, para buscar la paz. Entre los firmantes de este pacto está el presidente español Pedro Sánchez. 2 años después del inicio del cautiverio de los rehenes israelíes y de un genocidio que se ha cobrado casi 68.000 vidas palestinas, la consolidación de un alto el fuego en Gaza es, de momento, una realidad. Más de 20 líderes internacionales se reunían ayer en Egipto para presenciar la firma del acuerdo en una ceremonia encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump y de su anfitrión Abdel Fattah al-Sisi. La primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense se está cumpliendo y es, según el mandatario, la segunda fase la que empieza ahora a llevarse a cabo. Los 20 rehenes israelíes de Hamás que seguían vivos en Gaza ya han sido liberados ayer, todo en virtud de una tregua que entraba en vigor el viernes y que Hamás ha hecho también además la entrega de los cuerpos de 4 de los 28 cautivos sin vida que permanecían en el enclave. También ha comenzado a entrar la ayuda humanitaria en Gaza, aunque la ONU considera que todavía es insuficiente, e Israel, por su parte, ha liberado ya también a unos 2.000 presos palestinos. Para Donald Trump, la firma de este acuerdo supone un hecho histórico.
Dice que hemos resuelto 8 guerras en 8 meses, incluso esta, por cierto, si te parece bien. Puede que digan, bueno, fue rápido porque ayer dije 7, pero ahora puedo decir 8. Los rehenes han vuelto y puede no ser políticamente correcto, y creo que la paz, ha dicho Trump, se hace con fuerza y de eso se trata. En esa cumbre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han saludado con cordialidad. La escena no ha sido extensa por cuestiones de protocolo y ha estado inevitablemente marcada por la tensión entre ambos mandatarios por el gasto en defensa de España y las recientes críticas del líder norteamericano a la participación de España en la OTAN. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 8, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias Hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. ¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es Mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos, y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos, haciendo radio aquí en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:36 de la mañana. Les vamos a hablar a continuación de salud, porque el Gobierno asturiano organiza este viernes la primera feria de salud mental en Lugones, con el fin de mostrar a la población el trabajo que las administraciones públicas y las entidades sociales llevan a cabo para mejorar el bienestar y el cuidado de las personas. Con esta iniciativa que se celebra, queremos en este caso acercarnos, como decimos también, y mostrar a la ciudadanía en qué consiste este trabajo a través de la salud mental y cómo construirla de forma colectiva. Para ello saludamos a la responsable del Servicio de Planificación en Salud Mental del Principado de Asturias, Purificación Saavedra. Puri, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hablamos de salud mental, fundamental. Hace poco celebrábamos además el Día de la Salud Mental. Transversalmente a muchas áreas abordamos esta temática y en concreto nos centramos en esta primera feria de salud mental, pero antes de entrar en detalles me gustaría preguntarte por algunas cuestiones fundamentales, por la relevancia que tiene el plan de salud mental en el que lleváis trabajando desde el Principado y esas entidades sociales desde hace mucho tiempo, ¿no? La feria va a mostrar que cada vez la salud mental está más presente en la agenda política y social. Se analizan las causas de un problema de salud pública, se muestran soluciones, medidas. ¿Cuál es esa relevancia que tiene en Asturias el Pacto por la Salud Mental desde vuestra perspectiva, desde el Principado? Bueno, yo creo que en los últimos meses, incluso años, se ve claramente la apuesta desde el Gobierno del Principado de Asturias por la salud mental. Uh-huh. Ya en el 2023, que acabamos de elaborar el Plan de Salud Mental, el Plan de Salud Mental tiene vigencia del 23 al 30, es el instrumento que quiere poner en marcha acciones concretas para mejorar la salud mental en todos los ámbitos y en todos los sectores. Es un texto muy ambicioso, muy grande. Tenemos 246 acciones que poner en marcha. Es muy ambicioso porque también es muy necesario, entiendo, ¿no? Sí, porque es muy necesario, porque además en esta ocasión decidimos que su vigencia fuera larga, no fuera pequeña, de 4 años, 5 como los anteriores, sino que además su finalización coincidiera con la finalización del Plan de Salud, que también es hasta el año 2030, uh-huh. Y entonces nos parecía que en ese tiempo iba a dar tiempo a tener en la agenda, a tener en la mente y a trabajar por muchísimas cosas. Es el primer Plan de Salud Mental de Asturias que tiene tantísimo peso en el área de promoción, prevención y educación para la salud.
está basado en el modelo de los determinantes sociales de la salud, con lo cual tiene mucho que ver con eso que señalabas tú antes, ¿no? Con la importancia de todos aquellos ámbitos en los que se juega la salud mental. Y tiene un apartado muy importante también de la corresponsabilidad, para poner de manifiesto cómo el trabajo en salud mental es algo en lo que las administraciones públicas, todas ellas, no solo las sanitarias, pero también el mundo social, el empresarial, el educativo, tiene muchísimo que aportar. El plan sitúa el bienestar emocional de la ciudadanía en el centro de las políticas sociales, centro de las políticas públicas, reconoce la plenitud de derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Es una frase que ¿qué significaría, Puri, de forma más sencilla? Bueno, hemos defendido el término discapacidad psicosocial porque es una de las reivindicaciones de los movimientos en primera persona, de las asociaciones y entidades que representan a personas con experiencia propia en salud mental. La redacción y vigencia de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que España ratifica y por tanto ya es parte de nuestra normativa, incluye la discapacidad psicosocial. Haciendo un paralelismo, sería como hablar de discapacidad visual va más allá que hablar de ceguera. Hablamos de esas dificultades en la participación, en la autonomía, en lo que tiene que ver con el mundo social de las personas que tienen un diagnóstico de salud mental. No se trata, por tanto, solo de un diagnóstico, el término que utilizábamos antes era el de trastorno mental grave, por ejemplo, sino de todas las dificultades que van asociadas a esas etiquetas. Eso Vale. es la discapacidad psicosocial, que viene incluida en la Convención de Derechos como cualquiera de otras discapacidades que pueden ser relacionadas con lo sensorial o con lo intelectual. Es decir, se ampliaría la horquilla, digamos, ¿no? Para llegar a más personas. Más que para llevar a más personas, se pone el foco no tanto en el diagnóstico, sino en las limitaciones de participación que suponen ese diagnóstico. Cuando yo hablo de ceguera, siguiendo con el mismo paralelismo, hablo de las enfermedades que pueden generarla. Cuando hablo de discapacidad visual, hablo también de semáforos que tengan un sonido, hablo también de otra serie de adaptaciones y de mejoras en la accesibilidad que hay que tener para que las personas con discapacidad puedan participar en lo social en igualdad de condiciones. Esto sería como decir, se puede resolver en el sistema sanitario con el diagnóstico que decías, pero se puede apoyar en una red de ámbito social, ¿no? Para llevarlo más allá, entendemos. Claro, porque como cualquier discapacidad, lo importante son las dificultades asociadas. Entonces, lo importante de una discapacidad psicosocial es que en una parte sanitaria habrá una serie de apoyos o de ayudas, pero hay toda una serie de limitaciones en el resto de la vida de las personas que no se pueden solucionar en el ámbito sanitario. Esto ayudaría a evitar sufrimiento. ¿Hay sufrimiento evitable en este sentido? En el ámbito de la salud mental, o por lo menos ayudar a eso. O, bueno, pongo otra cuestión sobre la mesa. El exceso de medicación, ayudar con otros canales y de otras formas a cuestiones que tienen que ver con la salud mental, evitando, como digo, el sufrimiento o evitando irnos simplemente a los fármacos como única solución en el entorno psicosocial. Planteas muchas cosas a la vez. Lo sé, lo sé. Vamos paso por paso. Vamos venga. paso por paso. ¿Hay sufrimiento evitable? Sí. Bueno, como decimos en el Pacto de Salud Mental, vivir duele y trabajar cansa. Cierto grado de sufrimiento es inherente a la vida. Las relaciones generan bienestar, pero generan sufrimiento. El trabajo genera bienestar, pero genera sufrimiento. Entonces, es consustancial a la vida de las personas. En lo evitable, creo que en tu pregunta podían resolverse con dos respuestas. Por una parte, creo que hay formas de gestionar el sufrimiento que pueden hacer que éste empeore. Tanto a nivel individual, podemos entrar en las rumiaciones, en una serie de formas de gestionar el dolor o las dificultades que nos generen más sufrimiento, tanto a nivel individual como social, el no tener dónde apoyarnos. Y luego en lo que tiene que ver a las personas que ya tienen un sufrimiento psicosocial, que tienen discapacidad, hay veces que tanto la sociedad
como las administraciones, como el sistema sanitario, les podemos estar generando más sufrimiento, y ese sufrimiento muchas veces sí es evitable. Claro, iba un poco por ahí porque, fijándonos en aspectos sociales, por ejemplo, la pobreza, la precariedad, pero estás en pobreza y en precariedad porque a lo mejor no tienes una oportunidad laboral o no has tenido una oportunidad educativa o porque no tienes acceso a esos recursos o porque no sabes cómo llegar a ellos. Y va un poco la pregunta orientada por ahí, ese sufrimiento evitable desde lo social o desde el ámbito pues, administrativo, ¿no? Abordar esas cuestiones que me imagino que también en el Pacto por la Salud Mental va dirigido un poco por ahí, ¿no? El Pacto por la Salud Mental es un compromiso de valores. Y además pretende implicar a muchísimos sectores de la sociedad en su compromiso con estos valores. En lo que querías decir respecto al sufrimiento evitable, entendemos que hay muchísimos sectores donde la falta de oportunidades, como tú señalabas, genera sufrimiento. Por ejemplo, la falta de acceso a un trabajo digno, la falta de acceso a la vivienda, y ahí sí que estamos trabajando muchísimo desde el Principado y además con una respuesta excepcional, con ámbitos como la vivienda, con el servicio público de empleo, y estamos tejiendo unas redes de trabajo colaborativas muy importantes para mejorar el acceso a estos dos ámbitos que son fundamentales a las personas con discapacidad. Creo que os voy a comentar antes el programa Prometeo, que es un programa que estamos impulsando muchísimo y ya han ido creciendo y creciendo el número de viviendas, y también estamos trabajando en colaboración con el SEPEPA, creando una red de accesibilidad al empleo para las personas con discapacidad psicosocial. Una red muy importante. Nos vamos a la primera Feria de Salud Mental en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, en Siero, este viernes, una jornada para compartir experiencias y proyectos promovidos precisamente por las administraciones y por las entidades. ¿Dónde buscáis poner el foco en esta feria? Bueno, en esta feria es una visualización de lo que ha sido el pacto para que se pueda poner encima de la mesa, se pueda visibilizar todo el trabajo que se está realizando en lo comunitario para cuidar la salud mental de las personas. Desde el Ayuntamiento de Siero, quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle la colaboración, la disposición y la facilidad con la que hemos organizado este evento, y desde la Consejería de Salud vamos a poner en marcha toda una serie de stands y de otra serie de actividades para que se pueda ver todo el trabajo que se está haciendo por tanto administraciones públicas, como es el Principado, el Ayuntamiento, como otras entidades, a veces muy pequeñitas, que están trabajando en el terreno y están ayudando a prevenir problemas de salud mental y a mejorar la salud mental de personas que ya los tienen. Claro, cuando mencionaba antes lo del exceso de medicación, era una cuestión precisamente vinculada con lo que estás explicando. Hay mucho trabajo, muchas asociaciones y otra forma de intervención psicosocial, o el programa que decías antes de la Fundación, de dotar de viviendas para la autonomía a personas en riesgo, que no todo se reduce a abordar las cuestiones de salud mental a través de la medicación. El entorno social y estas organizaciones que ponéis de manifiesto en la primera feria, me imagino que es la forma, ¿no?, de abordarlo desde un enfoque más global, ¿no? Un enfoque más social, decías, ¿no? Más comunitario, mencionabas. Efectivamente. Es otra forma de abordar las cosas. Son una última más, es mucho más comunitario, como también señalamos en el pacto. Respecto a la medicación, que a veces es una ayuda, también es verdad que en el pacto es una de las cuestiones que aparecen también. Estamos en un momento en el que nos preocupa un poquito el exceso de patologización de determinados comportamientos, y parece que ya no existe la diversidad, que ya no hay espacio para ser diferente, sino que ante cualquier comportamiento que resulte un poco disruptivo, un poco menos ajustado a la norma, la respuesta mayoritaria es poner un diagnóstico y un tratamiento, generalmente farmacológico. Y creemos que es una práctica muy extendida, no en Asturias, a nivel internacional, y que ha llegado el momento de que todos pongamos ahí nuestro granito de arena para darle la vuelta y poner las cosas un poco en su sitio.
Habrá 28 stands en la feria. Entiendo que para dar a conocer esas experiencias que estabas contando, ponnos algún ejemplo, por ejemplo, de los stands que van a participar, para hacernos una idea. Más que poner nombres concretos, porque os invito a todos a que vengáis, que está abierta a como cualquier feria, a todo el mundo, pues por ejemplo tenemos varias entidades que ahora mismo están trabajando tanto en el terreno de Asturias, con población joven, dinamizando espacios sociales donde los chicos y chicas pueden pasar momentos de ocio juntos, realizando actividades conjuntas. Además, en tanto en cuanto hay una entidad que lo dinamiza, están protegidos. Tenemos entidades que dinamizan lugares en los que, por ejemplo, chavales o chiquillas que sufren o han sufrido acoso escolar, allí están seguros, con iguales, están promoviendo actividades más allá de la pantalla y aunque estén en una pantalla están juntos. Por ejemplo, también tenemos, que nos parece muy importante, una importante representación de entidades con experiencia propia en salud mental. Ahí, siguiendo la Convención Internacional de Derechos con Personas con Discapacidad, nuestro plan de salud mental y nuestro pacto, creemos que esas asociaciones en las que están dirigidas y gestionadas por personas con sufrimiento psicosocial tienen que tener una visibilidad importante porque hacen un trabajo importante apoyando a personas que están pasando por lo mismo. Además de reivindicando derechos y exigiendo y promoviendo medidas de accesibilidad universal. 28 stands, pero además también a lo largo del día tenéis una programación que incluye, por ejemplo, la programación de un documental o también habrá una representación teatral, ¿no? También. Cuéntanos un poquito cómo se canaliza. Bueno, es un poco diverso, sí. Vamos a presentar un pequeño documental que pone de manifiesto dificultades añadidas que tienen las mujeres con diagnósticos graves de salud mental. Ahí hay un conversatorio y después la Escuela Municipal de Gijón precisamente es una iniciativa que tiene que ver con esto de promover ocio saludable en personas jóvenes y que está dinamizada por los GLAYUS. Y luego entregamos los concursos del los premios del segundo concurso de carteles, de salud mental. El año pasado y la Dirección de Salud Mental del Servicio de Salud ha promovido iniciativas para luchar contra el estigma asociado a los problemas de salud mental. Estamos con un ciclo de cine, que es el segundo año que se lleva a cabo, y tenemos también estos concursos. Ha sido uno de relatos y uno de carteles, pero vamos a entregar el de carteles porque versaba precisamente sobre el pacto. ¿Qué importancia tiene que la gente joven participe, Puri? Yo creo que la gente joven para que se anime, a ir. Para que se anime a ir, para que se anime a ver modos diferentes de relacionarse, modos diferentes de estar en sociedad y que se anime a participar. Yo creo que la participación es algo muy sanador y que pone de manifiesto a una persona su capacidad de cambiar la sociedad, de cambiar el mundo, de ayudar a los demás. Y yo creo que todo lo que sea participar, y la gente joven además en realidad es muy participativa, es muy solidaria y yo creo que hay que darles la oportunidad de que lo ejerzan. Para ir y participar o acudir a la feria simplemente es ir al Centro Polivalente de Lugones el viernes, no hace falta ni apuntarse ni nada, simplemente pasarse. Puedes pasarte o si venís en grupo grande os animamos a que os apuntéis. La feria está colgada en Astur Salud porque así podemos organizar un poquito mejor. Pero cualquiera que pase por allí está invitado a entrar y a conocernos. Esto es importante para que dejemos de hablar de la salud mental como un tema tabú en la sociedad o cada vez lo estamos dejando más atrás eso. Fíjate, yo creo que estamos en una paradoja. Estamos hablando continuamente de salud mental en los jóvenes, de lo que llamaríamos nosotros trastornos mentales comunes. Tengo ansiedad, duermo mal, pero creo que seguimos teniendo un gran tabú asociado y un estigma asociado a las personas con diagnóstico psicosocial. Cada vez, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que en una noticia veo asociar la peligrosidad o un delito o una comportamiento con un problema de salud mental. Y eso es seguir teniendo estigma y tabús. Aunque hablemos con muchísima alegría, incluso demasiado, porque a veces hablamos de diagnósticos sin que existan, de otro tipo de problemas más leves. Primera feria de salud mental, Centro
polivalente de Lugones, ¿verdad? Horario, no te he preguntado el horario. Bueno, las puertas estarán abiertas ya desde las 9:30. Vamos a estar antes colocando las cosas. La inauguración oficial, que además tenemos la suerte de que la haga la consejera y el alcalde, es a las 10. Y sobre las 2:30, 3 estamos cerrando. Así que tenéis toda la mañana. Toda la mañana para pasarse por ahí. Purificación Saavedra, responsable de Servicio de Planificación en Salud Mental del Principado de Asturias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros. Buen día. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Cambiamos totalmente de asunto, nos vamos con la actualidad deportiva. Miguel Fernández, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo seguirá preparando esta mañana en el Requesión el partido del viernes a las 9 de la noche, en el que se medirá el Español en el Carlos Tartiere y para el que Luis Carrión podría tener a toda la plantilla a su disposición. El capitán Santi Cazorla no es partidario de considerar el encuentro como una final. Todos los partidos van a ser importantes porque al final cada punto que pierdas es punto que no recuperas, pero no podemos estar jugando finales ya por haber perdido contra el Levante. Si viene el Español ya mental está claro que son partidos importantes, que hay que empezar a sumar porque al final hay que salir de esas posiciones de abajo, aunque estamos fuera del descenso. Hay que sumar porque hay que salvar la categoría, ¿no? Pero no podemos estar jugando finales en la jornada 9 porque si no, pues bueno, es que habrá demasiada presión también interna y yo creo que tampoco es el momento, ¿no? de autoexigirse de esa manera, ¿no? Por otro lado, el máximo accionista del equipo Carballón, Jesús Martínez, está desde ayer en la ciudad y tiene una amplia agenda de actos planificada para esta semana. El empresario mexicano atenderá este mediodía a los medios de comunicación en el Carlos Tartiere tras una semana convulsa con cambio en el banquillo del primer equipo. El Sporting tiene jornada de descanso en el día de hoy. Los rojiblancos volverán a los entrenamientos mañana en una sesión preparatoria abierta al público en Mareo. Será cuando empiecen a preparar el partido del domingo a las 4:15 ante el Real Valladolid. Se está pendiente del estado de Guille Rosas, que terminó el partido ante el Racing con un golpe, pero se espera que esté disponible para el encuentro en el José Zorrilla, donde serán baja Bernal, Cristian Joel y Kevin Vázquez. En Primera Federación, el Real Avilés va a recibir el domingo a las 4 al Talavera en el Suárez Puerta. En Segunda Federación, el sábado a las 4:15 en el Requesión tendremos duelo autonómico entre el Vetusta y el Marino. Y a las 6 de la tarde, el Unión Popular de Langreo visitará a la Unión Deportiva Ourense. El domingo, a las 5:15, el Lealtad recibirá el Escaleyes Alfabril. Y en tenis, Pablo Carreño entra esta tarde en liza en el Challenger de Olbia, en Cerdeña, en la ronda de 16avos de final, para medirse al tenista italiano Pierluigi Basile. Asturias Hoy, en clave económica. Vamos con el tiempo para los mercados. En este caso, y como siempre, saludamos a Renta 4, a su director en Gijón, José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Bueno, pues jornada de martes, ¿cómo está previsto que arranquen hoy los mercados? Pues la apertura que tenemos en los futuros viene marcando una apertura negativa, apertura con caídas en torno al 0,40, 0,60 en el Eurostock, incluso los futuros americanos también vienen con caídas, incluso el Nasdaq cercanas al 1%. En la sesión de ayer los mercados recuperaron buena parte de las pérdidas que hubo el viernes por la tarde. Los mercados empezaron a caer ante esa amenaza de nuevos aranceles de Trump a China. Ayer Trump, digamos que rebajaba un poco esas declaraciones y esa tensión con China, por eso rebotan los mercados, pero lo que nos estamos encontrando es que China pues también ha seguido, digamos, respondiendo a esas últimas amenazas de Trump con nuevas restricciones a buques americanos, con lo cual los mercados, que encima se encontraban en una zona de máximos, pues están optando un día más por las caídas, ya digo, después de las caídas del viernes. Y todo esto entra en un contexto que vigilaremos muy de cerca, porque hay que recordar que el próximo 10 de noviembre, a menos de un mes, se acaba esa tregua arancelaria entre China y Estados Unidos y todavía pues no conocemos que haya acuerdo ni tampoco mucho avance. Es verdad que hubo alguna declaración diciendo que sí que iban a llegar a ese acuerdo, pero no lo tenemos, y yo creo que el mercado va a poner un poco el foco en este tipo de cuestiones, nuevamente tema arancelario sobre la mesa. La gran atención en el día de hoy: empiezan los resultados empresariales. Empieza sobre todo en Estados Unidos con la gran banca de inversión. También tenemos alguna empresa como Johnson & Johnson, pero empieza JP Morgan, empieza Citigroup, empieza Goldman Sachs, y estaremos muy pendientes de esos resultados empresariales, toda vez que encima seguimos con el cierre de la administración americana y hay algunos datos macroeconómicos que deberíamos de conocer esta semana que ya se han retrasado y que no conoceremos, con lo cual pues muy pendiente de esa presentación de resultados. Y aquí en Europa sí que tenemos alguna referencia. Por ejemplo, tenemos un IPC de Alemania, o tenemos alguna encuesta de confianza de Alemania y de la eurozona, con lo cual va a ser una sesión bastante interesante, bastante importante, a lo que hay que sumar
que vamos a tener actualización de previsiones del Fondo Monetario Internacional con declaraciones de Powell y de Lagarde, ¿no? Con lo cual va a ser una sesión, ya digo, que con bastantes cosas de las que tirar, que empieza en negativo, pero que tenemos bastantes referencias sobre la mesa. Bueno, pues esta información desarrollada a lo largo del día, a partir de las 3 menos 5 aproximadamente de la tarde, ampliáis los datos en RPA. José Antonio Atuña, director de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias, como siempre. Buen día. Gracias, buenos días. Un 14 de octubre de 1977 salía a la venta uno de los discos del rock de la historia, uno de los singles más conocidos, el Heroes de David Bowie. Con esta canción nos vamos hasta las 9 de la mañana, damos paso a Asturias al Día. La información regresa a RPA en los boletines cada hora de forma puntual.